Hola gente, soy Pedro Cardona y nada, les quería hablar un poco de qué es la zonificación y cómo se relaciona esto con la planificación y la ordenación del territorio, porque ha habido un par de gente que me ha estado escribiendo, haciendo preguntas sobre este particular. Y para que sepan, la zonificación es el dividir un territorio en zonas. Por eso es que se llama zonificación. Y nació en Estados Unidos, principalmente nace en Nueva York, y nace durante el final de la primera década de los 1900. O sea, para ahí, para 1918, 1919, aparece el primer instrumento de zonificación. Y Puerto Rico inicialmente lo que hace es utilizar la zonificación para organizar el territorio. Nunca hizo una zonificación completa de todo Puerto Rico, y esta zonificación pues típicamente fue muy arbitraria y causó mucho conflicto porque se preparaban unos mapas que no se discutían con nadie y luego no le servían a la ciudadanía, ¿no? Luego, en los años 90, se redacta la Ley de Municipios Autónomos, donde se busca llevar la planificación desde el gobierno central hacia los municipios, permitirle a los municipios analizar su territorio y plantear cuál era la mejor manera de ordenar los distintos usos dentro de ese territorio municipal. Y comenzaron a aparecer los planes municipales. Es importante destacar que desde la Ley de Municipios Autónomos se le decía a los municipios que podían hacer la planificación, pero el único que es capaz de adoptar esa planificación es la Junta de Planificación. Y también se le encomendaba a esta Junta que mientras fueran desarrollando los municipios sus planes, que ellos los guiaran. Esa era la responsabilidad que le fijó el legislador cuando redactó la Ley de Municipios Autónomos en el año 91. Esa es la Ley 81 de 1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos. ¿Qué pasa? A través de los años, la Junta de Planificación nunca guió los procesos de desarrollo de los planes municipales. Así que luego se encontró con que cada municipio estaba haciendo un plan de acuerdo a su criterio o los criterios que recibía de técnicos de la Junta de Planificación. Y esos planes se adoptaban, a pesar de que muchos de ellos no tenían una estructura que fuera coherente o respondieran a unos objetivos generales del país, ¿verdad? Lo que todos queríamos, ¿no? En vista de eso es que en el año 2004 se redacta la Ley del Plan de Uso de Terreno, que aunque la Junta de Planificación desde su fundación tenía la obligación de hacer un plan de uso de terreno, bueno, no lo hizo, nunca lo hizo. Así que preparó planes parciales, hay planes de uso de terrenos, pero no hubo nunca un plan de uso de terrenos para todo Puerto Rico. Luego de muchos esfuerzos por distintas administraciones, esfuerzos que fueron todos fallidos, finalmente en el año 2015, en noviembre de 2015, se termina el primer plan de uso de terrenos para todo Puerto Rico. ¿Y qué hace ese plan de uso de terrenos? Pues mira, principalmente ese plan de uso de terrenos lo que hace es identificar lo que son los distintos valores que tiene el territorio. Estos suelos tienen un valor para la agricultura, estos suelos tienen un valor para la conservación porque son humedales, porque tienen yacimientos arqueológicos o porque tienen un riesgo, ¿no? Estos suelos son adecuados porque tienen la infraestructura para acoger actividades humanas, como pueden ser centros comerciales, usos residenciales, industrias, iglesias, etcétera. Así que los ponemos como urbanos. Y estos suelos están próximos a esos suelos, tienen una infraestructura accesible y son las áreas de crecimiento futuro de este sector. Así que esos se ponen como suelos urbanizables. Y básicamente se identifican cuáles son las características que tienen los distintos sectores y sus valores para entonces proponer usos en ellos o actividades generales en ellos. Pero esto responde
a que se identifican unas características, esas características se analizan, se distribuyen unos usos, se analiza también lo que son las características demográficas o cuáles son las características de la población. Están naciendo niños y por lo tanto está creciendo la población en Puerto Rico, está envejeciendo la población. ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene esta gente? ¿Cuál es la condición económica de esta gente? ¿Estamos perdiendo población? ¿Cuáles son las características? Y todo eso se analizó en el plan de uso de terrenos para entonces hacer las propuestas de cuáles eran las áreas donde Puerto Rico debía estar creciendo. Y el objetivo también del plan de uso de terrenos es regular las distintas actividades. Tú decir, bueno, en estas zonas que tienen estas características se puede hacer esto, pero estas otras cosas no se pueden hacer. Porque esas otras cosas pudieran comprometer lo que está pasando en este otro lado. Y por ejemplo, típicamente se dice de los sistemas naturales y cuáles son las cosas que pueden comprometer un sistema natural. Pero también uno tiene que pensar que cuando uno tiene un área urbana, uno tiene que tener cuidado con qué tipo de práctica agrícola se puede permitir próxima a esa área urbana, de tal forma que la vida de las personas que viven allí no se comprometan con lo que puede ser el uso de pesticidas o el uso de abonos, ¿sabes? Ese tipo de cosas que puede ser algo que cree problemas para la salud y para el bienestar de esa ciudadanía. Y eso es parte de lo que uno analiza cuando trabaja con un plan de uso de terreno. Y eso mismo exactamente es lo que se hace en la ordenación del territorio, porque el plan de uso de terreno no tiene otro propósito que no sea ordenar el territorio. Lo que pasa es que en la ordenación del territorio típicamente uno llega un paso más allá de lo que llega el plan de uso de terreno. Un plan de uso de terreno dice, esto debe ser urbano, esto debe ser urbanizable, esto debe ser rústico. En el caso de la ordenación del territorio, luego de ese análisis, de esa base donde se dice estas características generales del territorio, uno pasa a decir, y en este lugar de suelo urbano es donde debe estar pues la plaza o donde debe estar los desarrollos residenciales, y los desarrollos residenciales deben tener en el primer piso usos comerciales, en el segundo piso y de ahí para arriba usos residenciales. Aquí es donde deben estar las iglesias, aquí es donde deben estar las industrias, y se distribuyen entonces los usos de acuerdo a esos criterios que se dieron en el plan de uso de terreno. Yendo un poquito para atrás, para que ustedes entiendan la relación, lo que hace el plan de uso de terrenos es calificar el territorio. La calificación es esa categoría general donde se dice, esto es urbano, esto es urbanizable y esto es rústico. En el caso de la ordenación del territorio, el segundo paso que uno hace es entonces determinar lo que sería la clasificación del territorio. Y ahí es donde se dice, estos son los usos y tal. ¿Y por qué yo les expliqué al principio lo que era la zonificación? Porque la zonificación es la clasificación del territorio. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Puerto Rico durante años solamente hacía unos mapas con unas zonas o una zonificación. A partir de la Ley de Municipios Autónomos, Puerto Rico se pone a la vanguardia y crece en su posición como lugar donde se realiza planificación responsable y empieza a trabajar planes. Ya no hace una zonificación nada más. Analiza las necesidades y proyecta lo que son las aspiraciones y lo sustenta con la preparación de un plan. Y eso, pues, por lo tanto, el documento va acompañado de esa memoria que describe cuáles son las cosas que se encontraron en el territorio, va acompañado de unos mapas y tiene también un reglamento. Y todas estas cosas juntas son las que forman el plan o la planificación. Ahora, nosotros estamos enfrentados a un proceso de consideración de un mapa de clasificación de suelos.
Y ese mapa es solamente un componente parcial. Es como si nosotros hubiéramos echado para atrás 40 años y hubiéramos regresado a lo que habíamos demostrado que no nos servía bien. Y de hecho, esto no solamente en Puerto Rico, esto se ha visto en todo el mundo. El mundo americano era un mundo que no tenía mucha tradición de planificación. Sin embargo, hay lugares como Hawái, hay estados como puede ser el estado de Washington o el estado de Maine, donde la planificación ha sido una planificación de vanguardia. Pero en general en Estados Unidos recurrieron durante muchos años a trabajar con la zonificación. Y se ha encontrado con que la zonificación nada más tiene grandes limitaciones para uno establecer qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Así que muchos lugares han estado luchando para poder trascender y hacer una planificación más completa y más comprensiva. Y eso no solamente en el mundo americano, eso también pasa a nivel global. Cuando uno mira Dinamarca, cuando uno mira Holanda, España, Argentina, Brasil, hay toda una serie de países donde la planificación está súper desarrollada. Ahora, nosotros debemos emular las mejores prácticas y no promover procesos como el que está pasando con el mapa de clasificación de suelo, que no es otra cosa que un gran retroceso en la planificación del país. Yo voy a cortar este live bien pronto, pero quería decirles que una de las cosas que es particularmente importante de este proceso es que a través de este mapa de clasificación de suelo se está echando para atrás toda la planificación del país. Y tal vez lo más preocupante, aún más preocupante que eso, es que ninguno de ustedes ni yo hemos tenido la oportunidad de conocer esas intenciones y ver cuáles son las razones para hacer eso. Yo entiendo que en todo momento nosotros debemos tener la capacidad de revisar cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor. Pero eso tiene que ser a través de un proceso transparente y eso tiene que ser también con una participación ciudadana adecuada. Esto no puede ser a través de un proceso oscuro, sin criterio, sin que se presenten los datos, sin que tengamos acceso a la información, como ha pasado aquí. El número de días para comentar, aunque se extienda, resulta ser insuficiente si la información no está disponible. Así que es importante que insistamos en que este proceso se anule y busquemos que se haga un nuevo proceso y que se haga de forma correcta. Yo luego les voy a hablar un poco más sobre el reglamento conjunto y lo que el reglamento conjunto dice en relación a los usos y cuáles son los problemas que tiene ese reglamento y esos distritos en relación con lo que es el mapa. Pero quisiera dividir un poquito la información porque gente que me ha escrito me ha dicho, mira, algunas cosas las estás diciendo muy rápido en videos muy cortos y no las podemos conectar. Y yo agradezco esos comentarios. Y otra gente me ha dicho también que en ocasiones se sienten que tienen demasiada información y no la pueden procesar. Así que pues voy a ir trabajando un poco para desarrollar unos videos donde puedan conocer un poco de trasfondo, un poco de historia. Saco parte de lo que he dado en mis cursos en la Escuela Graduada de Planificación y en otros sitios sobre estos aspectos y lo voy presentando poco a poco y trato de presentarlo de una manera que no sea muy técnica para que pueda entenderse. Así que nada, aquí seguiremos.